i ahí tornem al tema de finançament. Allargar 200 metres el túnel costa uns diners que el Ministeri de Foment no volia. Les altres preguntes respecte a Paco Magro, la pregunta era si existia un projecte, si existia un projecte o una contraproposta de projecte de la Generalitat referent a tota la mobilitat i connexions de l'àrea metropolitana. Això crec que tu el turno. He comentat abans que està en elaboració un pla de mobilitat sostenible de l'àrea metropolitana i que s'ha donat el pas de dedicar diners per a la implementació d'aquest pla, aquestes mesures que siguin necessàries, i en l'Estat tenim ara el compromís també de que dedicaran diners per a l'àrea metropolitana de València, o sigui que això és el principi de començar a fer les coses. La llàstima és que portem 15 anys de retras en la tona de milions d'euros que no han arribat així perquè no han pogut. Havíem comentat un parell de cosetes que s'han apuntat. El tema de l'aeroport, bé, si es demostra que el pis de les vivendes arriba a un nivell que és inadequat, jo crec que es pot posar a ENA que ajude a la insonorització d'aquestes vivendes. No sé si heu treballat en aquest tema, però jo ho comento. I respecte a altres municipis, sí que és veritat, però s'ha comentat ja, però a mi em consta que almenys a part de Mislata, Cuat, Xirivella, Paterna, Paiporta, Sedaví, la ciutat de València, que per cert ha vingut l'autor de les al·legacions, que ha sigut un treball molt complet, Vicent Torres por ahí, que podeu preguntar-li alguna qüestió més concreta, que també és responsable a Josep Egrechi en els canvis que està fent en València Mobilitat. Estan intentant que la gent no creui València per anar d'un a l'altre, sinó que vaig aprovechant i que no siga tota la ciutat un lugar per a creuar, sinó que si tens que anar a un punt, vas a anar i o sigui que sí que hi ha una mobilització generalitzada i la consellera també va donar la seva en contra d'això. No sé, a veure com es pot reconduir tot això, però jo crec que s'estan donant els passos adequats. Sobre el problema que tenen en Castellar, tota l'ampliació de la B30 damunt de Castellar està damunt de l'horta protegida. O sigui que això és un problema. No aguanto. Així comentàvem que l'ampliació s'hagués pogut fer cap a dins del riu. Respecte al tema de la insonorització dels avions, sí que és cert que sí que s'ha començat a insonoritzar el soroll, però el problema és que si en estiu fa molta calor i les finestres estan obertes. Sí que és cert que des de l'equip de govern i el que és regidor actualment de Medi Ambient, des dels companys de govern, Salut i Aigua, que està per allà darrere, que ha vingut de Si Se Puede, és actualment el representant en l'òrgan de gestió de l'aeroport de Manises. I això és molt important perquè la ciutat més afectada per l'aeroport de Manises és Xirivella, i si sumem Xirivella i Mislata és el 80% de la marca acústica que tenim de l'aeroport, i és important estar ahí i començar també a moure un altre element de reivindicació. Com que és l'hora que sí que voldria obrir un últim torn de paraules per si hi ha algú que vol preguntar o fer alguna altra pregunta. Karen. A banda de Karen, vol parlar algú més? Karen, Vicent Torres, algú més? A ver, yo tengo una pregunta muy concreta porque soy usuaria diaria de autobús y de bici. Entonces, con la bici hay un gran problema que no creo que el plan tal como lo veo yo lo va a solucionar, porque no hay acceso de bici aparte de la pasarela, que yo no la cojo. De hecho, bajo por debajo del puente, paso por la Mislata, con todas las consecuencias posibles
de cruzarme lo que es la autopista. He visto en el proyecto que hay proyectado otra pasarela por ahí también, que creo que va a ser igual de rara que la que nos han colocado por el lado derecho, pero ¿dónde está el seguimiento? ¿No hay pasarela? He visto una pasarela en el plan. Disculpa, ¿volvías preguntar algo? Sí, había otra pregunta, porque como usuaria de autobús sé que desde hace muchísimo tiempo hay un plan de conseguir que la MT entre en Chirivella, o por lo menos Chirivella, y seguir más para allá. Pero según tal como está planteado el plan, si no se puede entrar directamente por Plaza de España, no tiene mucho sentido que la MT venga, porque nadie va a coger el autobús. Entonces preguntan cómo lo van a solucionar, cuál idea hay. Hola, bones per al·lusions, que s'ha esmentat. Efectivament, la representació de l'Ajuntament de València, cal dir que no tinc cap càrrec, però estic en l'equip que treballa a través de mobilitat i en la representació de l'alcalde, cap problema. Treballem en equip, que per mentida. Bé, efectivament, el tema de la València afecta a molts poblats de la ciutat de València. S'ha esmentat Castellà, La Torre, efectivament, i tots han fet al·legacions i tots han participat en les reunions. Hi havia una reunió que sigui Isabel i tots els municipis pràcticament de la comarca, en companyia de la consellera de Territori, i m'ha impressionat perquè la postura era unànime. La consellera va expressar molt bé, molt enèrgicament, el que sentíem tots, que aquest projecte no estava demanat, ens havia vingut així a la taula sense cap informació prèvia, cap consulta. Era un projecte, a més, antic, no només que era un projecte efectivament del segle passat, sinó que estava redactat en el 2009 i no havia actualitzat ni les xifres. Contemplaven un augment del trànsit de tal i qual, mentre que en tota aquesta dècada estava baixant, per la crisi o per el que siga, però estava baixant. O sigui, des damunt, les dades estaven equivocades, estaven mal. No s'ha parlat exactament de què va el projecte. El projecte contempla, en la major part de la B30, un augment d'un 50% dels vials. O sigui, si actualment n'hi ha 4 per banda, passarien a 6 per banda. Això és una animalada. Això se mengen tots els accessos als pobles, costen més les vials a les cases, si ara mereixen quart, sobretot, passa al costat, a la passada, no sé, també s'ha de Mislata, per permís de la casa, quasi, no? I a més, hauria d'anar a solucions puntuals, en els punts més que cal actuar, perquè no estem dient que no cal fer res, el que diguem és que no cal fer una ampliació en un 50% de la capacitat i un 90% del trànsit. I bé, efectivament, també s'ha dit que les polítiques que s'han aplicat ja en alguns municipis van en el sentit que entren menys cotxes. L'avinguda del Cid va passar a tenir un carril bici, que aspirem a que arribi en condicions fins a Xirivella, i va tenir un carril bus protegit. I el que fa el Ministeri és introduir més cotxes enmig de l'avinguda del Cid. Un disparate. Bueno, s'ha parlat de diners que els que no ven de Madrid, però vaig a dir-vos una cosa, que s'ha esmentat l'MT. Fa unes setmanes, el senyor Montoro, tot demostrar qui és, no? El senyor Montoro va donar l'ordre a l'Ajuntament de València de tancar la MT. Cada dia va dir que tu és dur, no? Però mireu fins a quin punt de menyspreu i d'insult, no? Efectivament, el PP durant 24 anys ha arruïnat la MT, però encara sí que ha donat servei. I en apenas any i mig estem reduint el dèficit i millorant el servei. El tema d'arribar a més pobles i tal i qual, això està condicionat a l'entitat del transport metropolità, que també està en procés de constitució. També està dècades i dècades pendent i ara, l'any que ve, ja està constituïda l'entitat metropolitana del transport que ordenarà el transport i entonces decidirà qui presta, quines línies fan falta i qui fa el servei, si és l'MT o qui siga, i el remunerarà. Però és molt important, efectivament, aconseguir rebre diners de transferències de Madrid, que ens toquen. I això, jo crec que el bo de tot això és que ens han calfat tant els cascos que ens han unit a tots. No sé si per damunt de partits, però almenys per damunt de les fronteres municipals. I la postura de tota la comarca està prou forta de que aquesta obra no,
que volem que el Ministeri ajuda a l'Unitat Metropolitana, però d'altres maneres, i comptant amb la població local i negociant i discutint quines obres fan falta i quines no. Potser més metros, més tramvia i menys carrils de circulació. Voy a contestar a Karen. Sobre el tema de las pasarelas, yo los pocos planos que he visto me he dado cuenta que no están estudiadas. No están estudiadas de ninguna manera, o sea que están como dejadas caer, no tienen una continuidad, no tienen una solución definitiva, no tienen un recorrido claro, con lo cual ha sido una opción de última hora, las han dibujado medio dibujadas. Es un anteproyecto, no es un proyecto. No sé hasta qué punto van a ser las definitivas, no lo sé. Esto depende también de la fuerza que hagamos todos. Y sobre todo el tema de la MT, ojalá llegue antes también el 7 al meu poble, Mislata. A veure si d'ací 3 anys tenim un alcalde de Compromís en Mislata i trau las ganas de tindre el set allí, ¿no? O sea que yo también me imagino que cuando unamos todos fuerzas con los mismos partidos, con los mismos equipos, se puede resolver mucho mejor. El tema de que llegue la MT a Chirivella, yo lo veo fundamental, que estamos al lado. Mira, esta mañana cuando estaba buscando este centro para venir, he puesto el Google y me ha dicho el Google, en 9 minutos llegas en coche, pero en 53 minutos llegas andando, porque para llegar andando de manera accesible son 53 minutos. Tengo que ir hasta Cuart de Poblet y luego venir para acá. Yo vivo ahí al lado. Hay que retomar la idea de la movilidad y retomar la idea del urbanismo amable con el ser humano y con sus animales de compañía, porque estamos en el siglo XXI y hay que volver al pensamiento humano. Ja s'ha dit, és dir, una carretera enmig de la ciutat no pot ser. És que això no se fa cap puesto. Jo recordé, a mi això em recorda perquè passa per tots els pobles des de el bypass fins al port, i tots els nusos són nusos elèctrics en 2 o 3 nivells d'anells o de rondes que van, bucles que van d'ací cap allà. Un ho veu i diu, això me recorda la plaça d'Atocha fa 20 o 30 anys, que ahir hi havia un escalèctric en Madrid, en la plaça d'Atocha en Madrid hi havia un escalèctric que ja fa 20 o 30 anys ho llevaren, perquè ja fa molts anys que aquesta manera d'entendre el trànsit de la ciutat simplement s'ha abandonat. Aleshores, tornar a fer això ara així, enmig de nuclis urbans, és que no té trellat, no està fora de Paco, parlar serà ja l'última pregunta del públic i després deixaríem als altres membres de la mesa si volen comentar. Bueno, con tan buena representación y tanto público, la plataforma del transporte no puede dejar de aprovechar este foro para decir que llevamos muchos años luchando por el tema del transporte público en nuestra comarca y que después de mucho tiempo pues hemos conseguido un bono de transporte a un precio que no es el que pedíamos nosotros y depende de la Generalitat, no del Fomento, mucho más caro de lo que pedíamos. Y nos siguen pues dando tan larga hasta que se construya el ente metropolitano, hasta que venga la ayuda de Madrid. Para darnos algunos datos, y aquí me pueden decir el déficit que tiene la MT, es decir, alrededor de casi un 60%, el FGV ingresa 57 millones para que tengamos metro, todo eso con impuestos de todo. En Chirivella pagamos el 120% del coste del transporte público que hacemos. Es decir, nosotros, bueno, del área metropolitana, de la zona, de los 100.000 habitantes, si fuera de Chirivella, que nos montamos aquí y nos bajamos aquí al lado y nos bajamos en el hospital, cuando vamos al hospital y nos cuesta 1,45, pues no el 120, el 150 o el 200%. Es decir, nuestras líneas, las líneas que hay aquí,
tiene beneficio la empresa, enorme beneficio. Y ahora lo único que hemos conseguido es un bono de 15,50, un bono transbordo. Tener en cuenta que el bono transbordo en Valencia cuesta 9 euros. Por ejemplo, los vecinos de Mislata de las que están en la Vía de la Paz pagan por un bono 15,50. Los vecinos de Mislata que están en Mislata pagan 7,20 o 8 euros si cogen el autobús o 9 euros el bono transporte. Es decir, el río nos divide para todo, hasta para incluso tener que pagar mucho más el precio del transporte que tenemos. Esperemos que esto se vaya arreglando y tengamos bonos como el resto del área metropolitana, donde está el metro, donde llega la MT, y tengamos los servicios, la frecuencia, la calidad en el transporte, etcétera, etcétera. Porque como todos bien sabéis, nos montamos en los autobuses de este Fernambú que tenemos, y todos los que son de Chirivella lo saben. Iros por la puerta de atrás, iros por la puerta de adelante. Tienen 3 puertas y con suerte se abre una de las 3 puertas. La rampa no se baja, el aire acondicionado gotea, y etcétera, etcétera, etcétera. El índice de ocupación de los autobuses de aquí, y acabo ya, es de más de 40, de una media de más de 40 de personas por autobús. Es decir, si alguien quiere ver un autobús lleno siempre, nada más que tiene que fijarse en los autobuses que vienen de Valencia, del Metrobús, a Chirivella, a Ardaya, a La Cual, que van siempre a reventar. Se quedan la gente en las paradas porque no pueden subirse y tienen que pasarse a la siguiente. A ver si de una vez pues se toma en serio, porque está bien que haya recursos para todos, pero también para los que peor están perjudicados. Gracias. Moltes gràcies, Paco. L'últim torn de paraules serà per a representant de la comunitat de veïns de Vicentica la Serrana, i després tancaria, si Juan o Joan volen dir alguna cosa més, y tancaríem la mesa. Gràcies. Hola, buenas noches. Soy Juan Antonio, presidente general de Vicentica Serrana, y escuchándoles a ustedes, pues resulta que yo trato de hacer un resumen de todo lo que he escuchado y saco mis impresiones, y es que yo no veo que lo que fomento, creo que lo que pretende es eliminar una serie de problemas, pero lo que no veo bien es que los genere creando otros nuevos problemas, ¿no? Entonces, partamos de la base de que vamos concretando cosas. 150 millones para solucionar el problema que ellos pretenden solucionar. Está claro que ellos van a intentar gastar lo menos posible, pero es que es evidente que eso no es dinero para solucionar ese problema. Y por plantear otro tipo de soluciones, como por ejemplo pasarlo subterráneamente, esos accesos que quieren hacer son más caros. Habría que estudiar bien, si hay que invertir más, pues invierte más, pero hacer una cosa bien. Lo que no se puede pretender es querer solucionar unos problemas y generar otros. Esto es lo que no se puede concebir, y encima gastar 150 millones de euros. No se puede entender eso. En Vicentica Serrana, permítanme que hable de Vicentica Serrana porque es lo que yo conozco concretamente. Ahora mismo tenemos una serie de problemas ya existentes de contaminación de ruido, por ejemplo. Contaminación de ruido en la V30, que ya solicitamos en su día al ayuntamiento para que al MOPU solicitara pantallas acústicas. Por el tema se nos dijo que por tema de la crisis no se podía hacer de momento, pero que tomaban nota. Eso ha ido pasando los años y no hay manera. O sea, nosotros ya tenemos un problema con la V30 de contaminación acústica con la V30, ya como está. Si va un carril más adicional, según tengo entendido ahí, y si nos aproximarán más todavía a lo que es Vicentica Serrana, ya me contarán ustedes. Si me han dicho que entonces sí que pondrían pantallas acústicas, claro, pero eso tampoco es solución. Luego, el acceso que hay cuando vienen del puerto hacia el puente que va hacia Madrid, ahora mismo tenemos aproximadamente una distancia entre el acceso que hay, la circulación que hay, desde que viene del puerto hasta el puente. Ese acceso hay aproximadamente unos 8 metros a la fachada del patio 5 concretamente. Unos 8 metros ya. Si ahora me dicen que quieren hacer un acceso viniendo del puerto a coger el puente hacia Madrid, ya me contarán a mí cómo lo van a hacer. ¿Aéreo?
porque espacio físico para hacer ese acceso no hay. Entonces, si es aéreo, se le meterán en los balcones algunos si sale un coche, o camión se le meterán a los balcones de algún edificio. La solución es por debajo. Es tan sencillo como las soluciones que se han generado, por ejemplo, en Valencia Capital. Cuando se han producido atascos, la forma que han solucionado esos atascos de los cruces es crear la conducción por debajo y así aligeran el tráfico. No se está estudiando nada nuevo. En Madrid, yo he ido a Madrid y hay determinados accesos a Madrid que se hace por debajo de Madrid y luego va saliendo por arriba. ¿O no es así? Entonces, aquí, ¿por qué no se plantea la solución de toda esa facilidad que quieren darle al tráfico que va y viene de Madrid, que lo hagan por debajo? ¿Es mucho más caro? Sí, seguro, pero es una solución que no nos crearía más problemas de los que tenemos ahora mismo. Es que ya tenemos problemas. Sí, eso es lo único que es agravar más el problema que tenemos ya. No nos dan solución ninguna. Y además se gastan 150 millones de euros. Gracias. Jo, per acabar jo, insistir en que tots tenim feina. Els ciutadans tenen que pressionar als seus ajuntaments perquè els seus ajuntaments siguin mosques cojoneres. I els ajuntaments, a la seva vegada, han de ser mosques i l'altre en les institucions. El que no pot ser és que isca un projecte sense consens. Per tant, jo crec que així n'hi ha de limitar faenes. La vostra pressió popular i després els ajuntaments jo crec que teniu que fer tots aquests deures. Insistir en que vos reba el ministre o el secretari d'Estat d'Infraestructures o qui sigui. Que vos reba per tal de dir este projecte tal i com està no pot anar avant. Gastar també la via del delegat del govern, perquè també li arriba al delegat del govern que estem molt cabrejats en aquesta zona i que no volem aquest projecte i que aquest projecte no soluciona els problemes que tenim. I després jo insistir-li al ministre que vos reba i que aparega el nom de Xirivella i el nom de l'OB30 que aparega en Madrid per a dir quin problema n'hi ha. Per tant, faena ne tenim tots, fem-la. I després, pel que tu dius de Vicente Calserrana, que si dius que si se va fer una pregunta i vos van contestar que no hi havia pressupost, segons Montoro el tiempo de los recortes se acababa, eso era antes. Per tant, jo me compromet a repreguntar-li al Ministeri y dir, si el tiempo de los recortes se ha acabado, mientras se pueden instalar las barreras acústicas, que ahora sí que hay presupuesto, o sea, te esperes ahí y quedemos, ¿vale? Y yo hago la pregunta y lo que me conteste te lo doy a ti para que tú lo digas en tu asociación, ¿vale? Nos esperamos ahí y nos encontramos. Bueno, por acabar de despedirme, la línea de lo que estaba comentando Baldo de que se puede hacer en Madrid, una proposición de ley pidiendo algo concreto, algo que sea lógico, que en este caso pues, sería el inicio del proyecto con los conceptos que hemos reclamado aquí, que no se ha tenido en cuenta en ningún nivel, pero eso también puede empezar a ser a nivel local. Algunas otras circunstancias son los municipios los que hacen una moción, ¿vale? Si es la misma, pues mucho mejor, pidiéndole al gobierno autonómico que tome medidas y al gobierno de Madrid que haga lo que tiene que hacer, ¿vale? Entonces las Cortes Valencianas podemos aprobar esa misma medida. Antes, como le pasaba a Baldo, nos lo tomaban todo. Ahora, afortunadamente, con un poco de trabajo y tal, lo solemos consensuar, excepto con el PP, con todos los demás, con lo cual el cambio ha sido sustancial y muy positivo para todos. Y bueno, y que se hable de esta aberración mal planteada y a ver si es verdad que llegar el dinero que nos toca, que llevamos mucho tiempo esperándolo, necesitándolo y que nos lo están llegando. Molt bé, jo només dir que
havien dotat membres i representants de Compromís en diferents institucions per a donar-los feina i ells molt hàbilment ens han tornat part de la feina, està bé. Ara li diuen corresponsabilitat, això està molt bé. Agrair també molt a Sílvia i a José Luis, que hem pogut ficar aquesta part més tècnica, que moltes vegades és complicada i a més que ho hem fet d'una forma prou entenedora, i agrair a tots vosaltres que heu vingut així i que heu mostrat interès per un tema que és de tots i que ja sabeu que és una lluita dura i que s'hem de trobar. Moltes gràcies.